En el año 1977, unido a la reciente libertad adquirida, tenemos que recordar que Cádiz vive una situación completamente desafortunada, debido a varias razones que se ven plasmadas en las letras de la época. Por ejemplo, podríamos decir que tanto el puente Carranza como la autopista están aún sujetos a peaje. Los astilleros, que vivieron una época dorada desde 1966 hasta los primeros años de los 70, de la década de los 70, viven ahora unos momentos realmente tristes, caracterizados por la carestía de trabajo. Igualmente, un aspecto que gozó antiguamente de gran prestigio en todo el país y que constituía uno de los motores económicos de la sociedad, como era el muelle, en esta época se encontraba en decadencia. Serán principalmente los temas estrella tratados en la letra de 1977, gracias a la libertad recientemente adquirida, que hay que recordar que aún existía la institución de censura o los antiguos rescoldos de la institución de censura, pero no fue suficiente para detener la marcha de los autores. Y ahora que hablamos de censura y de la valentía de los autores, hay que hablar obligadamente de Pedro Romero Varo, que con su músico Aurelio Real sacó en 1977 la comparsa Nuestra Andalucía. La comparsa Nuestra Andalucía es completamente una lucha por la autonomía andaluza y una propuesta completamente arriesgada. Podríamos recordar que esta comparsa, un detalle muy interesante es que alcanzó tal expectación, el pueblo se entregó tanto con ella, que en el Teatro Falla llegó a haber medidas policiales, porque había rumores o había posibilidad de que se sacaran banderas autonómicas andaluzas durante la actuación de esta comparsa, y por la posibilidad de que hubiera alboroto no del que se estaba acostumbrado en el teatro, sino un alboroto político. Entonces hubo medidas policiales para evitar ello. Afortunadamente no llegó a pasar nada. Entonces, de una entrevista realizada al autor Pedro Romero, destacamos que nos dice que él estaba deseando que llegara el momento de poder hablar claro. Pedro Romero había tenido que contenerse durante el franquismo porque se consideraba objeto de algunas de las listas negras que había en esta época. Y estaba deseando que llegara este momento para poder decir las cosas como realmente las sentía y para poder luchar de la forma que lo caracterizó en la transición. Esto lo vemos, por ejemplo, en el estribillo de la comparsa, que decía: ojú, nos hemos colado, pero yo no creo que nos pase nada, porque nos hemos enterado de que la cosa ha cambiado y ya por fin se puede largar. La comparsa tuvo una gran importancia en la sociedad, hasta tal punto de que se podía igualar su efecto a lo de los mítines políticos. En una entrevista que he realizado a José Sibón El Purri, histórico componente de esta comparsa, nos detalla que la comparsa era invitada por muchos partidos políticos a sus mítines para que cantaran. La comparsa accedía no por participar en la campaña política de ningún ideal, sino porque era otro método para exportar lo que cantaban, para exportar sus ideas. Recordemos que entonces no había la repercusión que hay ahora, y todo aquello eran oportunidades para crear conciencia en el pueblo sobre lo que estaban cantando. Y este hombre, El Purri, comentó que, como hecho simpático, cuando iban a los mítines, algunos políticos les decían: bueno, ¿qué vamos a decir nosotros ahora si ya lo habéis dicho todo? Entonces así se muestra el compromiso social que tenía la comparsa y lo que caló en el público de la época. Como detalle también referente a la repercusión que tuvo esta comparsa, cabe decir que el eslogan de las elecciones andaluzas fue Andalucía Nuestra, que parece tener una clara influencia del título de la comparsa, Nuestra Andalucía. En diversos mítines políticos se escuchó el popurrí de esta comparsa, que era un canto precioso y con la típica crítica cargada de sensibilidad que hacía Pedro Romero a cada una de las 8 provincias andaluzas. El autor, Pedro Romero, también nos recuerda que en una manifestación
por Andalucía fue la comparsa y encabezó la manifestación. Pedro Romero nos dijo: cuando yo llegué a las puertas de tierra y vi esas miles de personas y llegábamos sin tocar el bombo ni la caja, nada más que la presencia, fueron abriéndose paso como si fuera el mar de los israelitas. Eso fue realmente impresionante. Me pregunté hasta dónde llega el mensaje de lo popular. Allí había cientos de miles de personas y es como si fuera el paso del Mar Rojo para abrirse a dos orillas. Y la gente tocando las palmas y yo frente a ellos. Eso me pareció impresionantísimo. Y además me sentí mucho más feliz porque desde mi sencillez y mi humildad podía haber conseguido ese día atraer el artículo que queríamos nosotros los andaluces. El popurrí de nuestra Andalucía, pues muestra, en primer lugar, un gran conocimiento por la región. Pedro escribió desde un gran conocimiento por cada una de las 8 provincias. Por ejemplo, nos habla, tiene una estrofa que dice: su barrio La Chanca, miseria y dolor, tragedia y desprecio de un trozo español. Pedro nos explicó en una entrevista que La Chanca es el barrio más marginado de Andalucía o quizá de España. Es todavía medieval. Un día había aquello que era la Ruanda de hoy. Como hemos dicho, hacía solo 2 años que había muerto el general Franco y permanecían una gran sombra de lo que era la dictadura. Ya no solo de manera institucional, sino muchas personas que estaban decididas a coartar las libertades o a coartar a las personas que estaban luchando por las libertades. Y esta comparsa tiene un gran riesgo en ello, ya que Pedro Romero nos cuenta: el año de nuestra Andalucía me amenazaron. Estaba yo en el anteojo, allá a las 2 o las 3 de la mañana, y me rodearon unos pocos. Uno de ellos tenía como una cadena, si no una cadena, una cosa por el estilo. Me pisaron, me decían de todo: maricón, cabrón, rojo. Pero a pesar de todas las adversidades que pudieran surgir, estos hombres hacían gala de valentía y continuaban su lucha. Porque, según el maestro Pedro Romero, el gaditano no tiene miedo a la cosa política. Lo único que puede ser es que lo metan preso. Sería un honor que me metieran preso por cantar. ¿Dónde está escrito esto? ¿Dónde me prohíben a mí que yo cante lo que quiero? Entonces, pues, ¿qué vamos a decir? La comparsa en nuestra Andalucía, a modo de detalle también, para ver el riesgo que significó y corrieron estos hombres. En el año 1977 se mató a una persona, ¿no? José Manuel Caparrós, en la manifestación de Andalucía, por ir con una bandera autonomista andaluza. Y estos señores salieron a la calle vestidos con los colores de Andalucía, manifestando, pidiendo la autonomía andaluza en sus letras, sin ningún tipo de protección y completamente expuestos a lo que hubiera en las calles. Fue símbolo de valentía y de lucha y de compromiso por la sociedad. Finalmente, la comparsa no se llevó el primer premio. El primer premio fue para Mandingos de Antonio Martín, como ya hemos dicho. En principio se iban a dar 2 primeros premios. Hubo una reunión del presidente del jurado con los 2 autores, Antonio Martín y Pedro Romero, y los 2 directores, Antonio Trujillo Ramos, Catalán Grande, y Jesús Monzón. Lo propusieron y el director de los Mandingos, Antonio Trujillo, fue quien dijo que no quería 2 primeros premios, que salieran al escenario y la que lo hiciera mejor y con la que el público reaccionara más fuera la que se lo llevara. Pedro Romero y Jesús Monzón estuvieron de acuerdo y finalmente se lo llevó Antonio Martín con Mandingo. En cualquier caso, fueron 2 grandes comparsas y si una era muy efectista, la otra tuvo un sentimiento que traspasó las fronteras de lo que es el carnaval. Llegó a límites políticos, sociales, económicos y todavía hoy se canta el popurrí en nuestra Andalucía y podría estar completamente vigente. No sé si tendremos tiempo para mostrar el popurrí entero. Si tenemos tiempo, pues ahora lo veréis, y si no, veréis lo que es el final del popurrí, porque es algo realmente impresionante. Andalucía, Andalucía, crisol de España, mi hermosa tierra tan olvidada, triste está y encadenada va, sin poderte soltar.
Andalucía, tu imagen de siempre la queremos borrar, porque no es realidad. Busca tu libertad. Málaga, siendo tan bella, tu grandeza no llegó. Málaga, te han olvidado por esa costa del sol. Mucho interés se creado, mientras al malagueño se le marginó. Has perdido tu tipismo, polvo del turismo que te traicionó. Que no le queda un suspiro, ahogando esta su pena, desangando los olivos. Jaén, levántate ya, y contra ti tus cadenas, no mereces sufrir más. Libérate a tu condena, andaluces de Jaén. Córdoba lejana y sola, como Lorca te ha llamado. Córdoba la incomprendida, de migrante y parao. Su polo de desarrollo, dormita con la mezquita. Ilusiones en un odio, tu promesa es tan marchita. Vuelva con sus marineros. Háblame del mar, marinero. Esos bandoleros piratas del mar. Esos que te explotan y con tu dinero se corren las cuerdas por la madrugada. Granada, piropos, claveles, mujeres y todo. Granada, la gran avanzada del tiempo, los moros. Granada, tú estás marginada, no viva de historia y resurge ya. Granada, tus hijos de hoy no quieren leyenda, sino realidad. Almería muere debajo del sol, sedienta sus tierras, perdió su color, sus minas de oro no la enriqueció. Su barrio, la sangre, miseria y dolor, tragedia y desprecio de un torso español, está muy herido en su corazón. Me da pena de verte, pobre Almería, siendo la quinta esencia de Andalucía. Con gran energía levanta tu voz, no sufra silencio con resignación, lucha por tu casa, tus hijos y honor. Sevilla, mi alma, tú no me llores. El Guadalquivir suspira, lamentando tu agonía. Los problemas que tú tienes son más grandes cada día. La paleta de Murillo ha perdido sus colores, el eje de la Cartuja, tu esperanza y tus dolores. Los piropos rocieros, déjalo pa' otro momento y levanta la cabeza al futuro y al progreso. Tiene caída salada claridad, montones de problemas y sin solucionar. La provincia de España que más parado va, con bandera extranjera en rota Gibraltar. Tantas humillaciones se deben compensar, dándote un desarrollo, más dinero el gobierno, con un trato especial. Qué penita a mí me da, tacita de plata fina, que por ti no hagan nada. Te han hecho muchas promesas
cantar una de la libertad, lo que su gente y nuestra región necesita, buscar su bienestar y tener su autonomía. Somos conscientes y bien lo sabemos sus gentes, que es una tarea dura, que se escuche nuestra voz, pero estando todos muy unidos, no cabe duda, lo lograremos. No pedimos ningún lujo, solo trabajo, un mejor trato y en paz. Trabajar, queremos trabajar, basta ya de tantas mentiras, no se puede engañar al pueblo sin piedad, que los andaluces no aguantamos más. Y gritar, tenemos que gritar por nuestro derecho de vida, la justicia social tenemos que lograr, bajo la bandera de la libertad. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. La última agrupación de la que vamos a hablar es toda una insignia, es posiblemente la agrupación que comenzó la era que hoy todavía continuamos los coristas. Hablamos del coro Los Dedócratas. Este coro primeramente marcó el resurgir del coro. El coro estaba en una época completamente triste, en la que los únicos coros que salían a la calle en los últimos años salía un coro, si había suerte 2 coros, y normalmente era el coro del Kili, el coro de Puerto Real o el coro de El Astro. Los Dedócratas fue un bombazo. Nada más salir, al año siguiente, creo recordar que salieron 4 coros. Y pocos años más tarde había 14 coros en las calles. Todo por el fenómeno que supuso, el impacto que supuso Los Dedócratas. ¿Cuál es el éxito de Los Dedócratas? El éxito de Los Dedócratas se podría manifestar en un cúmulo de cosas, un todo. Por una parte tenían un tipo que la gente lo esperaba, los coros llevaban prácticamente sin cambiar sus características, prácticamente desde los años 50 o finales de los 40, no había habido una evolución en el coro, y esto fue algo que no se veía, completamente nuevo. Unas letras muy comprometidas, un grupo joven y sobre todo, algo muy importante, un coro que integró en sus filas a personas de todas las clases y todos los estratos sociales, cuando normalmente el carnaval había sido para personas de un bajo nivel social. Normalmente las personas de la alta sociedad consideraban el carnaval como algo indigno o algo bajuno. En este coro salieron médicos, salieron catedráticos, salieron republicanos, salieron comunistas, salieron gente de derecha. De derecha obviamente no van a salir herederos del franquismo, pero con una tendencia un poco más de derecha. Hubo policías, hubo de todo. Estudiantes, una gran presencia de estudiantes, personas de cofradías. Entonces, claro, esto supuso para que el pueblo viera que el carnaval agrupaba a todos los estratos de la sociedad, y para que personas quizás de un mayor estatus dijeran, bueno, si en este coro ha salido un médico, un ingeniero, un policía, un catedrático de facultad, ¿por qué no voy a salir yo? Entonces esto abrió una línea completamente nueva a todo lo que es la participación en el carnaval. El tipo de Los Dedócratas, al contrario de lo que se pueda pensar, no representa exclusivamente políticos o diputados. Está marcado en un perfil político, en lo que nos puede parecer un perfil político, pero lo que realmente representa
es a todos aquellos que se servían del sistema para sacar provecho propio. Políticos, herederos del franquismo, empresarios, personas que hacían evasión fiscal. De hecho, en la caricatura de los dedócratas aparecen muchos mensajes de este tipo de forma sutil. Aparece, por ejemplo, un detalle que muestra la evasión fiscal a Suiza. O sea, criticaban todas aquellas personas que se servían del sistema para sacar provecho para sí mismos. Cabe decir que los dedócratas también fueron invitados por muchos partidos políticos a que les hicieran propaganda, pero ellos se negaron. Los dedócratas no querían ser partícipes de ningún ideal político. De hecho, en su repertorio se critica a todos los ideales, tanto a la derecha como a la izquierda, como al centro, se critica todo. Palabras de uno de sus componentes emblemáticos, podemos decir que en sus letras no criticaban una ideología en particular, sino lo que es todo el sistema sobre el que se estaba construyendo la democracia. Hacían una crítica generalizada. Por lo tanto, no iban a participar en ninguna campaña política. También cabe decir que los dedócratas, a modo de detalle, no cobraron en ninguna actuación. En muchos establecimientos hoteleros iban agrupaciones a cantar a gente pudiente a cambio de dinero o de una copa. Los dedócratas fueron a la Alameda a cantar a la madre de uno de los componentes que se encontraba delicada de salud, y fueron a cantar a la Alameda donde la mujer residía para que las viera desde la ventana. Continuaron andando y llegaron hasta la taberna o el restaurante El Anteojo, que ya lo hemos nombrado cuando hemos hablado de Pedro Romero, que era un lugar donde a menudo iban agrupaciones carnavalescas a cantarle a los comensales. Estuvieron allí y en el restaurante se les pidió que entraran, que formaran también parte de ese juego de cantarle a la gente pudiente. Y los dedócratas se negaron. De hecho, cantaron fuera del restaurante y los propios comensales se salían del restaurante a escuchar a los dedócratas. Es un detalle también bastante interesante y que pone de manifiesto la calidad de aquella agrupación. Un detalle muy interesante también es que, a pesar de la gran cantidad y sobre todo la gran diferencia o la gran heterogeneidad que había en el grupo de clases sociales, de ideales políticos, el autor Miguel Villanueva nos cuenta en una entrevista que no hubo en ningún momento una sola un solo enfrentamiento político. No hubo enfrentamientos por partidismos políticos dentro del coro. Eso era algo que estaba pactado, no abiertamente, pero que todos tenían ese compromiso para con el resto del grupo. Lo importante en esa época para ellos, y de hecho lo que les motivó a salir, era recuperar el carnaval en febrero. Recuperar el carnaval en febrero, lograr un carnaval más activo en la calle y animar las calles de Cádiz. Ese era el objetivo con el que salieron los dedócratas, sin saber lo que luego supondrían para el mundo del coro y para el mundo del carnaval. Entonces, claro, con ese objetivo, todas las tendencias políticas y todos los partidismos políticos quedaban en segundo plano. Luego ya, en años posteriores, sí pudo haber discrepancias y sí pudo haber algún tipo de enfrentamiento, pero particularmente ese año, que era el año más político y más fuerte, no hubo nada. Pudo más la afición por el carnaval. Otro detalle de importancia es que los dedócratas fueron invitados por el gobernador civil de la ciudad a cantar a su propia casa, pero no a modo de censura ni de ver qué llevaban esta gente, sino para poder disfrutar con ellos. El coro fue a cantarle, el gobernador civil escuchó gustoso la actuación y les agasajó con comida y bebida, y según cuentan los componentes se pasó un gran rato en casa del gobernador civil. Y cabe destacar eso, que normalmente con la censura y con todo, esto fue un detalle completamente inocente, por lo visto, fue con el simple propósito de pasar un buen rato. Otro detalle de importancia que nos cuenta el autor Miguel Villanueva es que Miguel Villanueva, además de para los dedócratas, escribió para otro coro de ese año, que fue el segundo premio. Dedócratas fue el primer premio,
El segundo premio del que hablamos fue la figura del ajedrez y el tercer premio se lo llevó Los de la Bota. Pero bueno, escribió para la figura del ajedrez y con este coro le fueron censurados varios tangos. Pero en cambio con los Demócratas no hubo una censura desde la institución a las letras que llevaban, a pesar de ser letras muy comprometidas y muy políticas. Era un coro completamente político en sus letras. Pero no hubo esa censura, excepto con un tango que a continuación escucharemos, que hablaba sobre la promesa del rey, sobre la eliminación rápida de los peajes de la ciudad, cosa que finalmente no sucedió, al menos con tanta rapidez como prometía el monarca. Tras la promesa, el Diario de Cádiz publicó en su portada la frase «Palabra de rey, palabra de ley». Y al ver que eso no ocurría, los demócratas cuestionaron esta frase en un tango, en el tango que ahora veremos. Según nos cuenta el autor, este tango provocó grandes presiones por parte del Ministerio de Formación y Turismo en contra de esta letra, llegándose incluso a presionar al letrista. Pero fue sin éxito, ya que finalmente esta letra se siguió cantando allá donde iban, era de las más demandadas por el público y era de las que el coro más ansiaba cantar. Y de hecho se ha recordado como una de las letras emblemáticas de este coro. Hay que hablar del estribillo de esta agrupación, que se ha quedado como uno de los estribillos emblemáticos y que muestran que estaba en contra de todo el sistema que se estaba creando. El estribillo, que ahora lo cantarán ellos mejor que lo voy a recitar yo, que decía: aquí no pasa nada, esto es un cachondeo porque todos los cargos y nombramientos han sido adeos. Esto hoy día nos puede parecer una crítica sutil o floja, pero en el año 77 supuso un impacto muy fuerte. A la vista está que uno escucha los audios y el público enloquece con este estribillo. Y se me ha olvidado un detalle del año 76, un detalle importante que lo tengo aquí, por eso se me ha olvidado. Hablando de la censura del año 76, podemos hablar de que fue recientemente la marcha verde. Y el insigne Manuel de Agustín El Carota tuvo intención de presentar para el año 1976 un cuarteto que llevaba por título Los que quedaron de la Marcha Verde. Aquí tenemos el manifiesto del ayuntamiento pasando por la censura, donde se ve que la petición de este cuarteto para poder salir al concurso y a las calles fue anulada. De modo que, aunque ya no estaba el franquismo como tal, las instituciones de censura y la fuerza del franquismo aún tenían bastante peso, lo cual nos lleva aún a dar más valor, si cabe, a la valentía de autores como Pedro Romero cuando sacó Carnaval 76 en contra de todo lo que se había heredado. Y en fin, esto se me olvidará algo seguro, porque siempre se me olvidan cosas, pero bueno. Esto ha sido un poco la síntesis sobre lo que pudo suponer el carnaval en el año 1976 y en el año 1977, relacionándolo con la situación política, la situación económica y la situación social que se vivía en Cádiz en esta época. A continuación le vamos a dejar con algunas coplas del coro Los Demócratas. Muchas gracias, espero que lo disfruten. Existen muchos detalles amontonados en un cajón, comentarios en la calle empujan hacia la reflexión. Nadie quiere que a las malas tengamos que conseguir que la ciudad sea tratada como merece vivir. La subida del puente se nos agrava con la autopista, siendo lo que más lleve el alejamiento de la tacita. Tanta académica, la corrupción histérica, selección del estudiante, porque es un agravante. La carretera Huelva sigue en el limbo de los deseos, se tira la acera frente a la fuerza de varios dedos. Muchas de las contratas ahora se hallan muy
de caída. No se construye una pata en los astilleros ni para la silla. El puesto está como nunca, la quiere siento y entristecido. Con lo que a España le gusta y los servicios han nacido. Se publicó hasta en la prensa el refranero que construiréis. Que la palabra de rey siempre es palabra de ley. Una promesa cumplida con mucha gana, como veréis. Los entierros politizados a granel, en Cádiz hay pocos ganaderos y la pastora es un cuartel. Hacen gimnasia dos cursillos para físicos, para químicos, para físicos y todos los que entren. Pero si entran los del casco con vehículo, el vestíbulo cortísimo será para correr. O sea, aquí no pasa nada, esto es un cachondeo, porque todos los cargos y nombramientos han sido adeos. Soy la Nadiuska, la Marisol y la Goyane. Estamos viendo lo que nunca pierde la imaginación. Generalizan el destape del muslaje patriótico y erótico, mostrándote tu rina. Y las burrinas se menean enigmáticas, reumáticas, acuáticas, más tiesas que un jamón chitón. Aquí no pasa